¿Puedes quedarte? Las palabras salieron antes de que ella hubiera decidido decirlas. El pasillo del ala este del castillo Crane, a las 5 de la mañana, tenía su propia acústica. Piedra vieja que comprimía el sonido y lo enviaba por los muros de formas que una persona acostumbrada al silencio notaría. Y Sabia Durn había pasado 3 meses aprendiéndolo. Sabía cómo viajaba cada sonido. Sabía qué piedras amplificaban y cuáles absorbían. Sabía que el giro al fondo del pasillo este enviaba susurros en un arco cerrado que le permitía a quien estuviera en el nicho de la ventana escuchar conversaciones desde la escalera. Sabía que la puerta del almacén de lino se hinchaba con la lluvia y había que empujarla desde la esquina inferior derecha, y que no hacía ningún ruido si la empujabas bien. Sabía que el ala este a las 5 de la mañana tenía un silencio particular. No un silencio absoluto, porque los edificios viejos nunca están en silencio, sino una quietud en capas de madera contrayéndose, de fuego distante en la cocina, de agua moviéndose por los canales de piedra bajo el suelo. Había aprendido todo eso porque cuando ocupas el menor espacio posible, lo que queda es atención. Y así escuchó su propia voz volver a ella medio segundo después de haberla dicho. Pequeña, casi sin aliento, pero clara, llevada por la piedra vieja con la precisión de un edificio al que no le importaba lo que se decía y amplificaba todo por igual. Inignorable. Kellen Crane todavía no se había dado la vuelta. Seguía mirando hacia el pasaje sur con la última hebilla de su capa de viaje en las manos, el movimiento de abrocharla interrumpido por el sonido. Sus 2 lobos, Teu a la izquierda, mayor, de hombros anchos, con la deliberación paciente de un animal que ha aprendido a esperar. Varn a la derecha, más joven y ligeramente adelantado, más veloz para posicionarse, habían estado recorriendo el espacio a su alrededor en el patrón particular de animales que ya habían vivido esta escena de partida muchas veces y no la habían llegado a querer. Se detuvieron cuando él se detuvo. El patrón se rompió en quietud. El capitán de la guardia estaba 3 pasos atrás. Sostenía un mapa enrollado contra su costado y su expresión no decía nada, lo cual era en sí misma una expresión. La neutralidad entrenada de un hombre que había servido el tiempo suficiente para entender que lo más útil que puedes hacer ante un momento inesperado es no ofrecer superficie para que rebote. 2 soldados esperaban más adelante en el pasillo con el equipaje empacado la noche anterior. Ellos también habían dejado de moverse. El pasillo sostenía todo esto en su silencio de piedra vieja. Sabia se quedó donde se había detenido, a 6 pies de la abertura por la que había entrado con el propósito declarado de verificar si la cocina central estaba encendiendo su fuego matutino, lo cual era cierto de la manera en que la mayoría de sus razones eran ciertas, factualmente precisas y no la historia completa. La historia completa era más simple y más difícil de decir. Había escuchado las bolsas asegurándose 1 hora antes de que saliera el sol. Había reconocido el sonido de esas hebillas particulares, cuero contra hierro en una secuencia específica de ajuste, desde 2 pasillos de distancia. Se había quedado tendida en su habitación escuchando los preparativos y entendido que el castillo estaba a punto de convertirse en un tipo diferente de silencio. Y se había levantado y había ido a ver, no porque lo hubiera decidido, sino porque sus pies tomaron la decisión antes de que el resto de ella terminara la conversación. Y entonces estaba en el pasillo. Y entonces la pregunta estaba en el aire, donde ya no podía recuperarse, llevada por la piedra hasta el fondo del pasillo y de regreso. Kellen no se giró de inmediato. Se quedó de espaldas a ella durante una respiración que no fue del todo ordinaria, algo siendo calculado en ella, o más bien algo siendo despejado del frente del cálculo, algún reflejo entrenado que decía partir, que decía los arreglos están hechos, que decía los caminos están fijados. Ese reflejo haciéndose a un lado para dar espacio a lo que en realidad se estaba decidiendo detrás de él. Teu emitió un sonido, bajo, nasal, breve, no el sonido que hacía cuando un extraño entraba al perímetro del castillo, no el ladrido bajo de alerta, algo distinto, un sonido que ella no le había escuchado antes, pero que reconoció de inmediato, como reconocimiento. La manera en que un animal mayor nombra una cosa que su cuerpo conoce antes de que su mente termine de procesarla.
Kaylen lo escuchó. Algo cambió en la línea de sus hombros, no mucho, pero ella había estado prestando atención a cambios pequeños durante 3 meses y lo registró con exactitud. Una liberación de algo contenido, una leve redistribución del peso. El sonido de Tew le había dicho algo, y él lo había escuchado, y escucharlo lo había cambiado. Se giró. No dijo las cosas obvias. No preguntó quién era ella, ni cómo había llegado a ese pasillo antes del amanecer, ni qué derecho tenía de hablarle a un rey que partía a través del silencio del ala este a las 5 de la mañana. La miró durante 3 segundos, los suficientes para que ella los contara sin querer, de la forma en que cuentas cosas cuando tienes miedo de lo que pasa cuando el conteo se detiene. Y luego giró la cabeza ligeramente y habló por encima de ella, en dirección al capitán. Posponer la partida hasta mañana. El capitán no discutió. Los soldados dejaron de moverse hacia el pasaje sur. Tew se sentó con la facilidad tranquila de algo que ha llegado a la conclusión correcta. Barn hizo algo que ella no le había visto hacer. Giró su rostro completo hacia ella y sostuvo la posición, de la manera en que sostienes la posición cuando confirmas algo para ti mismo. No una amenaza, no un acercamiento. Confirmación. Sabia no podía cerrar la boca. Todavía estaba en el mismo lugar. A 6 pies de la puerta, la escoba de excusas ya no funcional, cuando el capitán se alejó y el pasillo se convirtió, en el lapso de 10 segundos, en un tipo diferente de silencio. No el silencio de una partida interrumpida, no el aliento contenido de algo pausado, sino la cualidad más quieta de algo terminado, de algo decidido. Si alguna vez has tenido una palabra atrapada detrás de los dientes, la palabra demasiado expuesta, demasiado verdadera, demasiado de lo que eras, que habías aprendido a contener porque mostrar lo que necesitabas siempre terminaba igual. Y la dejaste salir de todos modos, no por decisión, sino porque el cuerpo se negó a seguir sosteniéndola. Quédate con esta historia. Porque sabia, dijo la suya, y esto es lo que vino después. Kaylen estaba de pie en el pasillo mirándola. Ella tomó conciencia del sonido de su propia respiración, que no era tan estable como necesitaba que fuera. La piedra a su alrededor sostuvo su paciencia. Siempre sostenía paciencia. Era la única cosa en este castillo en la que ella había confiado de inmediato. Entonces tomó conciencia de otro sonido. El silencio que siguió a su decisión tenía una cualidad que ella no estaba equipada para nombrar porque no la había escuchado antes. Tenía un catálogo completo de silencios. Lo había estado construyendo desde los 15 años. El silencio después de que la fiebre de su padre subió más allá de lo que la medicina podía manejar. El silencio de la casa la mañana siguiente a que él se fue. El silencio de su madre 3 meses después, moviéndose por habitaciones en las que había dejado de estar presente. El silencio de la casa de la tía Fren, que no era pérdida sino gestión. La acústica cuidadosa de una mujer que hacía lo que se requería y ni una cosa más. Conocía el silencio del rechazo. Venía en varios registros, todos reconocibles por la cualidad particular de retirada, la forma en que el sonido retrocede antes de que una puerta se cierre. Este silencio se movía en la otra dirección. No sabía qué hacer con un silencio que se movía hacia ella. No había aprendido lo que eso requería. Regresó a la lavandería. Dobló sábanas de los tendederos del patio este con una precisión que no tenía audiencia y no necesitaba ninguna. Había aprendido esto en la casa de la tía Fren, esta forma particular de trabajo, el tipo que se hace no para ser observado, sino por la satisfacción de una cosa hecha bien en un mundo donde muy pocas cosas podían controlarse. Clasificó por peso de hilo, por tamaño, por los patrones de desgaste que le decían qué juegos eran más viejos y debían retirarse primero. Nadie le había pedido que lo hiciera así. Lo hizo de todos modos. El ritmo solía ayudar. Hoy el ritmo caía ligeramente mal. No incorrecto, sino fuera de lugar. De la manera en que una canción familiar suena cuando estás escuchando otra cosa y sigues escuchando esa otra cosa en lugar de la melodía. Reya pasó por la puerta 2 veces a media mañana. Sabia la escuchó antes de que apareciera cada vez. El sonido decisivo del caminar de Reya, que llevaba la certeza de una mujer que había recorrido este edificio durante 40 años y no le quedaba ninguna incertidumbre sobre a dónde conducía cada pasillo. En la primera pasada miró hacia adentro sin comentar. En la segunda redujo el paso.
Estás más quieta que tu propio fantasma hoy, dijo Reya. Savia colocó una sábana en su pila con el doblez exacto que había estado usando toda la mañana. Siempre soy quieta. Siempre eres quieta, dijo Reya, en el tono que usaba para información y no para acuerdo. Hoy estás quieta y escuchando algo que no está en esta habitación. Savia no respondió. La respuesta estaba demasiado cerca de lo que había estado cargando desde el pasillo, lo que aún no había encontrado dónde dejar. Reya entró, vertió agua de la jarra de piedra en una taza que no le ofreció a Savia, la bebió con la eficiencia de alguien rehidratándose entre tareas, y no descansando, y dejó la taza en la mesa de doblado. Miró las pilas de sábanas. «Ya hiciste esas», dijo. No una acusación, una observación. Tenían arrugas del doblez anterior. Reya emitió el sonido que hacía cuando llegaba información que elegía archivar en vez de disputar. Puso las manos en las caderas y miró hacia la ventana. Desde donde estaban se podía escuchar, débilmente, la actividad del patio principal. El ritmo metálico del herrador, el llamado de alguien dirigiendo una carreta, la cadencia particular de un castillo que no había, después de todo, iniciado una partida esa mañana. Los ojos de Reya se movieron hacia ese sonido con la precisión de alguien calculando lo que significa una ausencia. No dijo nada al respecto. Regresó al pasillo de la cocina con el caminar de alguien que ha registrado una observación y la ha colocado en un archivo marcado cosas que serán relevantes más tarde. El hogar de la cocina central se encendió a media mañana. Savia lo escuchó desde 3 pasillos de distancia. La percusión baja de la leña prendiendo, luego el cambio en el aire del edificio, un suave ablandamiento de la acústica de piedra fría que solo notabas si ya estabas escuchando. El sonido de un fuego estableciéndose tenía un registro de apertura particular. La primera llama, el momento de incertidumbre antes de que se sostenga, y luego el sonido más profundo y firme cuando se compromete. Dejó de moverse. El último fuego que había escuchado así, no los fuegos del castillo, que había dejado de rastrear individualmente después de la primera semana, sino fuegos que significaban algo, fue el de la cocina de la casa de sus padres en la mañana del día final. Su madre se había levantado antes de la luz. Savia la había escuchado desde el dormitorio, el sonido específico de sus pasos que habría reconocido en cualquier edificio del mundo, un ritmo particular que nunca había catalogado conscientemente, pero que podría haber descrito con exactitud. Liviano a la izquierda, paso ligeramente más largo a la derecha por una vieja lesión de rodilla que nunca sanó del todo. El fuego en la cocina de abajo prendiendo y luego asentándose. Y la voz de su madre desde algún lugar de la casa, demasiado baja para distinguir las palabras, lo cual no importaba porque las palabras no eran la cosa. La cosa era el sonido de su voz llenando una casa que todavía tenía una persona que llenaba casas. Savia se quedó con una funda de almohada en las manos. La bajó. Entendió que había pasado 3 años aprendiendo lo que significaban las diversas categorías de silencio. El silencio de la pérdida. El silencio de la tolerancia. El silencio de la administración. Se había vuelto hábil en ese aprendizaje porque era el tipo de habilidad que evitaba que las cosas difíciles te tomaran por sorpresa. No se había preparado para la posibilidad de que hubiera una categoría que no había encontrado. El mensaje para ir a la biblioteca llegó a media tarde a través de uno de los guardias jóvenes, quien lo entregó con la neutralidad de alguien que llevaba papel, no contenido. Tendría unos 17 años y la expresión de alguien a quien se le había dado una tarea y pretendía completarla bien. Savia leyó la nota una vez, la puso en el bolsillo del delantal, terminó 2 sábanas más y fue. La biblioteca estaba en el 2º piso del ala norte. Había estado adentro 2 veces antes, brevemente ambas, recogiendo documentos para el mayordomo de la casa. Las 2 veces había notado la acústica. Una cualidad amortiguada, más suave que cualquier otra habitación del castillo. El sonido absorbido por el papel y la madera antes de poder viajar lejos. Podías hablar en la biblioteca y sentir que las palabras se quedaban cerca. Era lo opuesto del pasillo este. Lo había archivado sin saber por qué. Lo notó de nuevo al cruzar el umbral. Kaylin estaba en la mesa central. Mapas abiertos frente a él, los bordes sujetos por un peso de piedra a un lado y un tintero de latón al otro, pero su atención no estaba en ellos. Escuchó la orientación de su quietud antes de verlo del todo,
la cualidad particular de una persona cuyo cuerpo está en un lugar y su pensamiento en otro, la forma en que una habitación suena diferente cuando quien está en ella mira una pared en vez de la habitación. Él escuchó sus pasos en el umbral. La cualidad del aire cambió. Había vuelto de donde fuera que hubiera estado y estaba presente de nuevo. No explicó la partida pospuesta. Le preguntó otra cosa. Si este castillo decidiera que ya no requiere tu servicio, ¿tienes algún otro lugar a donde ir? La pregunta tenía un sonido específico. Ella había aprendido a escuchar lo que las preguntas sonaban debajo de su contenido, igual que había aprendido a escuchar lo que significaban los silencios. Esta no tenía el filo de una amenaza. No tenía la cualidad suave de la lástima, que tenía su propio sonido, un tono redondeado, ligeramente elevado, la voz que la gente usaba cuando ya sentía pena por la respuesta que esperaba escuchar. Era directa, informativa, la voz de alguien que necesitaba saber dónde estaba el suelo antes de empezar. No, dijo ella. Luego, porque la honestidad se había convertido en la única cosa que aún poseía enteramente intacta, la única pertenencia que 3 años de pérdidas gestionadas no habían tocado. Por eso pregunté. Kaylin guardó silencio un momento. Miró los mapas. Luego a ella. Luego a un punto entre la ventana y la mesa que ella entendió. Observándolo, era donde él hacía el pensamiento que no quería que lo vieran hacer. El aire en la biblioteca estaba quieto. Sin fuego, sin corriente, solo la quietud de sonido absorbido del papel y la madera vieja. Entonces nos quedamos. No yo, no tú puedes. Nosotros, inclusivo, sin ceremonia, de la forma en que dices algo que ha sido verdad por un tiempo y simplemente lo reconoces ahora. Lo escuchó. Escuchó lo que había dentro y lo que no había. Lo que no había, condición. Lo que había, decisión. Una cosa hecha, no ofrecida. No sabía cómo recibir una cosa hecha en su nombre sin condición. Había estado recibiendo condiciones durante 3 años y se había vuelto muy buena identificándolas. La ausencia de una era más difícil de procesar que la presencia. Lo sostuvo de la manera en que sostenía las cosas que necesitaba conservar. Con cuidado, vuelta hacia la pared. Salió de la biblioteca sin más ceremonia que con la que había llegado. Regresó a la habitación del pasillo este y se sentó en el borde de la cama estrecha, y escuchó al castillo hacer lo que hacía en las horas entre la tarde y la noche. El cambio particular en el sonido del edificio al pasar de la actividad del mediodía a los ritmos más quietos de la tarde, la cocina pasando de la preparación al servicio, la rotación de la guardia resonando desde la torre sur, el cambio en el sonido del viento contra el muro exterior al enfriarse el día y contraerse ligeramente la piedra, soltando un sonido bajo como un aliento contenido y liberado. Había catalogado todo eso. Sabía qué hora era en este edificio por su sonido, igual que sabes qué hora es en una casa en la que has vivido suficiente tiempo. Pero no estaba escuchando el horario del edificio. Estaba escuchando el sonido de la partida, la reanudación de bolsas empacadas, las hebillas de nuevo, el pasaje sur llenándose con el movimiento organizado de una expedición con guardia. Estaba escuchando el sonido que le diría que el aplazamiento había sido lo que había comenzado a sospechar a medias. Temporal. Cortés. Un retraso que seguía siendo, en el fondo, una partida. Los sonidos que llegaron no fueron esos sonidos. La cocina continuó su servicio. La rotación de guardia ocurrió en su intervalo regular. El pasaje sur estaba quieto de la manera de los pasajes que no están siendo usados para nada en particular. Y desde algún lugar del ala norte, al cabo de un rato, escuchó la acústica específica de la puerta de la biblioteca cerrándose. La resonancia particular de los herrajes de hierro de esa puerta, que había notado en sus 2 visitas anteriores, una nota más grave que las otras puertas del ala. Cerrada desde adentro. El sonido de alguien instalándose. Se recostó en la cama estrecha y miró el techo. La piedra sobre ella tenía una grieta que corría desde el muro este hacia el centro, una línea delgada que había estado ahí el tiempo suficiente para haber acumulado polvo en su borde. La había notado la primera noche y nunca la había dejado de notar desde entonces. Corría en dirección al patio este, que era también la dirección de los tendederos y la lavandería, y el lugar donde el sonido del fuego la había alcanzado esa mañana.
Se quedó en la cama y no trató de nombrar lo que estaba haciendo. Se estaba quedando. Eso era todo lo que estaba haciendo. Simplemente se estaba quedando, y escuchando, y aprendiendo cómo sonaba eso. En el 12º día, estaba contando, de la manera en que las personas que han estado inciertas sobre sus circunstancias inventarían el tiempo como forma de orientación, escuchó el carruaje. Estaba en el pasillo superior este, el que corría sobre el patio, manejando una escoba a lo largo de la zanja de drenaje en la esquina del fondo. El sonido llegó desde el acceso adoquinado bajo la puerta sur, la resonancia de rueda pesada de un vehículo sustancial sobre la piedra encajada del camino de entrada, y debajo de eso, el crujido del cuero de suspensión, que era lo suficientemente nuevo para anunciar todavía su calidad. El dinero hacía un sonido particular cuando llegaba a los lugares. Ella lo había escuchado antes. Había aprendido a identificarlo igual que aprendes a identificar el clima. No porque eligieras estudiarlo, sino porque te afectaba. Reconoció el peso de los cascos antes de escuchar la voz. Se quedó con la escoba todavía en las manos. La vibración del vehículo llegó a través del suelo de piedra y a través de las suelas de sus pies y hasta la base de su columna, y la cadencia particular de los pasos que siguieron, el pasajero bajando del carruaje, el primer contacto de bota con piedra del castillo, tenía un ritmo que ella conocía antes de haber terminado de reconocerlo. 4 zancadas deliberadas, el peso ligeramente cargado hacia atrás, el paso de alguien que no ajusta su ritmo al espacio que está entrando, porque nunca ha tenido que hacerlo. Drew Durn se movía por el mundo como si hubiera sido arreglado para él. Ella tenía 16 años cuando entendió lo que eso significaba. Había estado en la mesa de la tía Fren cuando él llegó esa primera vez, sin invitación, sin anuncio, sentándose antes de que nadie lo sugiriera. Y lo había visto hablar sobre las tierras en el tono de un hombre revisando un informe que ya había escrito. No pidió la opinión de Fren. No le preguntó nada a Sabia. Usó la palabra proteger 4 veces. Y Sabia contó, porque incluso a los 16 entendía que una palabra usada 4 veces en una conversación corta no es casual. Es un marco. Es la forma de lo que alguien quiere que creas que es la situación. Las tierras. Su padre las había trabajado durante 20 años junto a las familias que cultivaban el valle circundante. Una relación que era más asociación que propiedad. El tipo de arreglo que persiste a través de generaciones porque funciona y porque las personas en él son honestas. Cuando los padres murieron con 2 meses de diferencia, su padre primero, de fiebre, su madre después, de lo que el médico del pueblo llamó agotamiento del corazón, y lo que Sabia entendió como dolor vuelto físico, la tierra debería haber sido de Sabia por los términos del documento de herencia que sus padres habían presentado en la oficina de registro local cuando ella nació. Drew llegó antes de que ella cumpliera 18. Llegó con el vocabulario de la tutela, que era el vocabulario de alguien que pretendía asegurarse de que nunca pensaras en mirar qué había debajo. Ella había tenido 16 años y estaba de duelo y vivía en una casa que la toleraba. No había tenido los recursos para discutir. Ahora tenía 18, y su carruaje estaba abajo en el patio sur, y podía escucharlo ya ajustándose al espacio, su voz preguntando algo al guardia de la puerta, el registro de ella convirtiendo la pregunta en una evaluación. Siguió barriendo. Barrió la misma esquina 4 veces más de lo que requería. La piedra devolvía la misma acústica sin importar cuántas pasadas hiciera la escoba. Escuchó al castillo ajustarse a la nueva presencia en él de la forma en que un instrumento grande se ajusta cuando se añade una cuerda nueva. Ligeros cambios armónicos, el ritmo de los sonidos existentes desviándose alrededor de la nueva variable. El capitán de la guardia fue a buscarla media hora después. La llamaron a la sala de planificación, no a la biblioteca. La sala de planificación tenía otra acústica distinta, techo más alto, paredes de piedra desnuda, una resonancia que hacía que cada sonido viviera más tiempo del que viviría en otro lugar, persistiendo en los bordes antes de disiparse. Sus propios pasos sonaban más presentes aquí, lo notaba en cada visita y lo registraba. Era el tipo de habitación donde nada de lo dicho podía retractarse, no por quien escuchaba, sino porque la piedra sostenía las palabras el tiempo suficiente para que las oyeras bien,
incluidas las palabras que habías dicho tú misma. Kaylen estaba de pie en la mesa de mapas. Le dijo, llanamente, que su tío había llegado y solicitado una audiencia. Y luego, ¿quieres hablar con él? Escuchó lo que había dentro de la construcción de esa pregunta. No. Él está aquí por ti. Deberías ir. No, es familia. El castillo tiene un protocolo. Ni siquiera, ¿qué hiciste tú para que viniera? Solo, ¿quieres? Una pregunta que colocaba el querer en ella y preguntaba sobre ese querer antes que cualquier otra cosa. No, dijo ella. Una pausa. Luego, pero hay cosas que deberías saber sobre el por qué. Kaylen dejó el documento que tenía en las manos. Dime. Ella no le había contado la historia completa a nadie antes. Había dado el esquema. Padres fallecidos, casa de la tía Fren, la carta de recomendación que era un despido finamente redactado, la posición en el castillo. Pero la historia interior completa, la que conectaba las tierras al documento y el documento a Drev y a Drev al mecanismo específico por el cual una palabra como proteger puede usarse para describir su propio opuesto. Eso lo había guardado en la categoría sellada. Las cosas que cargas, porque no hay nadie a quien llevárselas. Lo trajo a la habitación ahora. Habló al mismo volumen que siempre usaba, bajo, sin prisa, con la precisión de alguien que ha vivido con algo el tiempo suficiente para saber qué detalles tienen peso. Kaylen escuchó de la manera que ella había llegado a reconocer como distintivamente suya. Del todo, sin redirigir el relato hacia una conclusión que ya había alcanzado. El tipo de escucha que no interrumpe, porque la interrupción sería sobre la certeza del oyente y no la necesidad del hablante. Mencionó el documento hacia el final. El compromiso formal que Drev había firmado cuando murieron sus padres. El lenguaje que reconocía su mayoría de edad como el punto en que la administración se transferiría. Mencionó que lo había traído con ella. No dijo por qué lo había traído. Esa parte no era estratégica. Era que su madre había atado los papeles en un paño con una línea escrita en su propia letra, y esa letra era una de las dos cosas físicas que a Savia le quedaban, y no había podido dejarla atrás, igual que no había podido dejar la otra. Kaylen escuchó la cosa bajo las palabras. Ella lo vio escucharla, no la estructura legal, sino lo que estaba detrás de la estructura legal, la textura real de lo que había estado cargando. Un leve cambio en la cualidad de su quietud, el tipo que solo podías detectar si habías estado prestando atención cuidadosa durante mucho tiempo. Varn había entrado en algún momento durante el relato. Ella tomó conciencia de él no por el sonido de su llegada, sino por su presencia a su lado izquierdo, más abajo. A sus pies, con la certeza firme de algo que ha tomado una decisión y la ha completado. No lo había pedido. No miró hacia abajo de inmediato, porque mirar hacia abajo habría significado reconocerlo, y aún no estaba segura de qué hacer con ser elegida. Kaylen le dijo, la audiencia con Drev procedería en 2 días, como era lo estándar. Cualquier documento legal que Drev presentara sería revisado por el Consejo del Castillo antes de requerirle respuesta alguna. Su presencia en la audiencia no era obligatoria. Ella dijo gracias. Lo dijo sin ornamento. Se fue. Drev no esperó 2 días. Lo escuchó en el pasillo adyacente en la mañana del segundo día antes de llegar a la lavandería. Su caminar, ese ritmo deliberado que actuaba paciencia mientras era su ausencia, el ritmo de alguien conteniendo urgencia que considera impropio mostrar. Escuchó una mesa moverse, el rasguido específico de madera pesada sobre piedra. El desenrolle de un documento, que tiene un susurro seco particular si el papel es de grado formal. La voz de un notario confirmando una fecha. Y luego la voz de Drev, ajustada ya al registro que usaba para abrir una negociación que esperaba ganar. Medida, cálida en los bordes, llevando la implicación de que hacerte el favor de estar aquí ya era una cortesía. Savia caminó hacia ello. La regla que había construido, la más antigua y probada, la que la había mantenido relativamente intacta durante 3 años, decía, no camines hacia la cosa que puede rechazarte. El rechazo requiere visibilidad. La invisibilidad es más segura. Pero la regla era para una persona que no tenía nada que sostener, y ella tenía los papeles en su habitación, la letra de su madre en el paño, el documento que Drev había firmado y no esperaba que ella tuviera.
Ya no era la persona para quien se había escrito la regla. Puede que no lo hubiera sido desde las 5 de la mañana de hacía 12 días. Drev estaba en el pasillo de servicio con 2 funcionarios del castillo, hombres de rango administrativo, su postura la de hombres que habían acordado asistir a algo que se les había dicho, era rutina, y aún no habían comenzado a dudarlo. Y un notario, y un documento ya abierto sobre la mesa de reparto. Había encontrado su pasillo. Había encontrado la hora del día en que ella estaría pasando. Se había situado con sus testigos en un pasillo que ella usaba cada día a esa hora, porque había aprendido sus patrones en menos de 2 días, lo cual le decía la cualidad particular de atención que él había estado prestando desde que llegó. Sabia, dijo. El registro cálido. El registro de apertura. Vine porque estaba preocupado. Te fuiste sin arreglo. ¿Qué dice el documento? La calidez se pausó, solo ligeramente. El pequeño retraso de una persona que se ha preparado para la versión de ti que empieza diferente. Es una formalización del acuerdo de administración, simplemente confirmando lo que ya está en vigor. El acuerdo en el que tú sostienes las tierras, en el que las protejo, dijo él, y la palabra se había vuelto tan practicada en su uso que ella escuchó, esta vez, el mecanismo con claridad. La manera en que proteger era un contenedor, y el contenedor podía llenarse con cualquier cosa, y nadie podía ver el relleno sin abrir el contenedor. En tu nombre, hasta que completara mi mayoría, dijo ella, lo cual ocurrió hace 2 meses. La calidez comenzó su retirada. Las palabras se acortaron. El espacio alrededor de cada una se comprimió. Este era el segundo registro. Lo había escuchado a los 16 y no había tenido palabras para él entonces. Las tenía ahora. Los sonidos que emergían cuando el marco de cortesía se agotaba y lo que había debajo debía cargar el peso sin ayuda. Eres joven, dijo él. No entiendes lo que implica la administración, la complejidad, las relaciones continuas con las familias del valle. Las tierras son mías por derecho legal desde que cumplí 18. El documento que sostienes describe transferencia permanente de la administración. Eso no es lo que firmaré. No tienes posición aquí para... Tengo los documentos originales. Lo dijo de la manera en que decía cosas que eran simplemente ciertas y no requerían elevación. Al mismo volumen que todo lo demás, con la precisión de alguien que ha cargado esta información durante 3 años y ha aprendido su peso exacto. Mi madre guardó copias. El compromiso que firmaste cuando murieron mis padres está entre ellas. Los traje cuando vine al castillo. El pasillo cambió. No de manera dramática, no ruidosamente. El notario emitió un pequeño sonido involuntario que no fue una palabra. Un funcionario miró al otro con la expresión de alguien confirmando una sospecha. La cara de Drev no cambió en la superficie, pero algo en el aire a su alrededor se tensó de la manera en que una cuerda se tensa cuando aumentas la tensión sin romperla todavía. Teu apareció en el pasillo. No lo había escuchado venir. Eso, en sí mismo, era notable. Ella aún no había aprendido a no escuchar a Teu llegar, y el hecho de que se hubiera movido por el ala este sin un sonido que ella registrara significaba que se había movido con un tipo particular de intención. Estaba en la entrada del pasillo, parado sin tensión en la postura de algo que se ha colocado donde eligió colocarse. Sin gruñir, sin apuntar. Presente. Varn estaba a su lado un momento después. El posicionamiento más rápido del lobo joven, haciéndolo el primero en entrar al espacio completo del pasillo. El notario retrocedió 2 pasos. Un funcionario se movió de lado sin intención. La compostura de Drev se sostuvo, pero se sostuvo a un costo que ella podía escuchar en el cambio de su respiración. Tengo los documentos, dijo ella de nuevo, a nadie en particular, porque había aprendido que la repetición más efectiva de la verdad es tranquila. No puedes probar. Ella dijo que tiene los documentos. La voz llegó desde detrás de Drev, desde el fondo del pasillo donde se abría el pasaje norte. Lo escuchó y algo dentro de ella se asentó con una completitud que la sorprendió. No porque no hubiera confiado en que llegaría, sino porque no había sabido hasta ese momento que había estado escuchándolo. Kailen estaba al fondo del pasillo de la manera en que aparecía en los lugares, sin anuncio,
sin los sonidos previos de alguien acercándose con propósito. Tenía la cualidad de una persona que se mueve por sus propios espacios sin necesitar organizar el espacio a su alrededor primero. No había venido corriendo. Simplemente había llegado. Drev se giró para enfrentarlo. Los dos funcionarios se cuadraron con el reflejo del reconocimiento de rango. El notario se quedó muy quieto. Kaelen miró a los funcionarios primero, no a Drev. Se les informó que este era un asunto familiar administrativo. Sí, mi señor. Es un asunto legal que involucra a un miembro del personal del castillo y un reclamo de tierras en disputa. Sus ojos se movieron a Drev y su voz no cambió, no en volumen, no en ritmo, sino en la cualidad de lo que estaba haciendo. Había pasado de información al límite, y el cambio era audible. Los documentos de la señorita serán revisados en la sala del Consejo del Castillo con asesoría legal presente. Este pasillo no es ese entorno. Drev ensambló algo. Ella lo escuchó ensamblarlo. La exhalación, la ligera recalibración de tono. Como su familia y como el actuante. Como un visitante, dijo Kaelen. La palabra no estaba cargada de ira. Estaba cargada de precisión. Llegaste ayer. Tienes estatus de invitado. Ese estatus no incluye la conducción de procedimientos legales en el pasillo de servicio este. Miró al notario. El documento puede regresar a los alojamientos de invitados. Nos reuniremos formalmente mañana por la mañana. A Drev, sin hostilidad y sin pausa. Tendrás la oportunidad de presentar tu caso formalmente, con el notario y con el Consejo del Castillo y con los documentos originales que la señorita mencionó. Hubo un silencio. Drev tenía 3 cosas que podría haber dicho. Ella podía escucharlas en la pausa donde habrían estado. No eligió ninguna. El notario enrolló el documento con la eficiencia tranquila de alguien muy contento de tener una tarea clara. Los funcionarios se excusaron en dirección a la salida. Drev dejó el pasillo con los pasos de alguien conteniendo algo muy grande a un costo personal significativo. El pasillo regresó a su sonido ordinario. Ella se quedó quieta. Teu se sentó donde había estado parado. Barn vino a su izquierda y se asentó a sus pies con el peso específico familiar de algo que había decidido que ese era su lugar. Kaelen no se acercó. Se quedó donde estaba. ¿Están los documentos aquí en el castillo?, dijo él. En mi habitación. Tengo todo lo que ella guardó. Él asintió una vez. Un sonido sin palabras. El tipo que significa escuchado. La sesión formal a la mañana siguiente tenía la acústica de la autoridad. Piedra dura. Un techo lo suficientemente alto para que las voces llegaran a su tamaño completo, sin absorción, sin suavizado. Cada pausa existía en su longitud completa. Kaelen presidió. 2 consejeros legales del castillo se sentaron a su derecha. El notario que Drev había traído se sentó frente a ellos. Drev mismo se sentó en el extremo lejano de la mesa larga. Savia se sentó a la izquierda de Kaelen, lo cual no había esperado. Había esperado una silla al costado, la posición de alguien presente pero no central. La posición que le dieron era la posición de una parte. Lo archivó. Regresaría a ello más tarde. El notario leyó el documento de administración de tierras. Ella lo escuchó con la atención de alguien que ya sabe lo que dice y escucha ahora cómo suena al oírse completo. El fraseo legal que suavizaba la extracción en algo que parecía gestión. Las cláusulas que habrían hecho su propiedad teórica y la de él práctica, el lenguaje de «en nombre de» que habría sostenido indefinidamente si ella hubiera firmado. Cuando terminó, la consejera principal, una mujer con cabello plateado y la compostura particular de alguien que había estado desenredando estructuras legales durante 30 años y había visto la mayoría de las categorías de nudos, pidió los documentos de herencia originales. Savia los puso sobre la mesa. Los había guardado en el forro interior de la bolsa que trajo de la casa de Fren. No doblados, enrollados, como su madre los había guardado, envueltos en una tira de tela atada con cuidado en el centro. La tela tenía una línea en la letra de su madre. El tipo de letra reconocible no solo como letras individuales, sino como la mano de una persona específica. La presión y el ángulo y la forma particular en que ciertas letras conectaban.
Todo ello enteramente e irreemplazablemente ella. Para el día en que necesites saber que tienes el derecho. Había leído la línea la noche que empacó. En la luz tenue de la casa de Fren, con el resto del hogar durmiendo a su alrededor, su bolsa en el suelo y la vieja lámpara haciendo lo que podía. La había leído y enrollado de nuevo los papeles y vuelto a atar la tela y los había puesto en la bolsa. No había pensado en por qué los tomaba. Los tomó porque tenían la letra de su madre. La letra era la razón. Esa había sido la razón completa en ese momento. Ahora la tela estaba sobre la mesa de la sala del Consejo del Castillo, con la línea visible en el borde, girada ligeramente hacia nadie y ligeramente hacia todos. La consejera principal leyó los papeles originales en voz alta, el documento de herencia, el estudio de la propiedad, el compromiso que Drev había firmado, un reconocimiento formal, presenciado y fechado, de que el acuerdo de administración concluiría con la mayoría de edad de Sabia, con las tierras a transferirse a su nombre en ese momento. El compromiso tenía página y media. Era claro. Estaba presenciado por 2 nombres que figuraban en los registros administrativos del castillo. Tenía la firma de Drev al pie, la fecha y el sello oficial de la oficina de registro local. El notario que Drev había traído emitió un sonido cuando la consejera llegó a la cláusula específica. Un sonido pequeño, involuntario, el de una persona dándose cuenta de que el documento alrededor del cual habían estado trabajando era más grande de lo que le dijeron. Drev presentó 4 objeciones. Las 2 primeras fueron resueltas por el propio documento. La tercera quedó pendiente de una revisión procesal que la consejera indicó completaría en 2 días. La cuarta fue rechazada por falta de posición. Él era un visitante en el castillo, no una autoridad reconocida sobre un miembro del personal. La consejera principal dejó los papeles. El sonido de eso, papeles colocados sobre una mesa después de ser leídos, con el peso de lo que contenían, el leve sonido comprimido de algo terminado, tenía una cualidad para la que ella no se había preparado. Se había preparado para el argumento. Se había preparado para una continuación del ir y venir, para el tipo de resistencia administrativa que te desgasta por volumen. Los papeles dejándose significaba otra cosa. Significaba que la historia tenía un piso. La documentación de herencia es válida, dijo la consejera. El compromiso de devolución es vinculante y está en vigor. La señorita alcanzó su mayoría hace 2 meses. La oficina legal del castillo iniciará el proceso de transferencia formal. Miró a Sabia. Deberá confirmar el nombramiento de un administrador para la gestión de la propiedad durante el ínterin. Entiendo, dijo Sabia. La sesión avanzó hacia su cierre. Los sonidos de conclusión. Papeles recogidos, sillas ajustadas, la acústica particular de una habitación que ha hecho lo que vino a hacer asentándose en algo liberado. Ella no se movió de inmediato cuando los demás lo hicieron. Se quedó en su silla después de que Kailen y los consejeros se hubieran levantado, después de que Drev saliera sin hablarle, después de que el notario recogiera sus materiales con la eficiencia de un hombre ansioso por estar en otro lugar. Se quedó y miró la tela sobre la mesa con la línea de su madre. Para el día en que necesites saber que tienes el derecho. Su madre había escrito eso antes de todo esto, antes de la fiebre, antes del dolor, antes del vocabulario de protección de Drev. Lo había escrito cuando presentó los papeles de herencia, cuando Sabia era pequeña, cuando el futuro era un lugar que todos esperaban alcanzar juntos. Lo había escrito porque sabía que el mundo incluía días en que una persona necesitaría saber dónde estaba parada. Había sabido eso sobre el mundo. Había intentado dejarle el conocimiento a Sabia. Sabia recogió la tela. La dobló una vez, con cuidado, con la atención que daba a las cosas que no podían reemplazarse. La puso en el bolsillo del delantal. Se puso de pie. Sus piernas aguantaron. El carruaje de Drev dejó el castillo antes del mediodía. Ella lo escuchó desde el pasillo superior este, donde había ido después de la sesión, no para esconderse, sino porque el pasillo superior era donde procesaba las cosas, el lugar donde la acústica de la piedra vieja le daba sonidos con que orientarse. Escuchó el carruaje desde el acceso adoquinado de abajo, el peso, la suspensión, los cascos ajustándose al desnivel de salida de la puerta sur. El sonido fue disminuyendo con la distancia y luego se fue,
absorbido por la distancia y el camino. Los sonidos ordinarios del castillo regresaron al primer plano. Las tierras fueron transferidas formalmente a su nombre en el lapso de una semana. Los papeles llegaron a la lavandería a través del mismo guardia joven. Ella los leyó de pie en la mesa de doblado, con una pila de sábanas limpias a su lado esperando atención. Se quedó de pie más tiempo del que requería la lectura. Reya apareció en la puerta. No anunciada, simplemente presente de la manera completa en que Reya estaba presente en todas partes, de la manera en que el calor de la cocina estaba presente en todo el castillo, moviéndose a través de piedra y pasillo, con la minuciosidad de algo establecido, el tiempo suficiente para volverse parte del carácter del edificio. Reya miró los papeles. Miró a Sabia. Su cara tenía la expresión que usaba cuando ya había formado una opinión, pero esperaba el momento correcto para soltarla. Mi madre habría querido que fueran una escuela, dijo Sabia. No había sabido que lo iba a decir hasta que lo dijo. La expresión de Reya se afiló en el enfoque particular que traía a problemas que consideraba solucionables. ¿Escuela para quién? Las familias del valle que cultivan la tierra alrededor de la propiedad. La escuela más cercana sirve solo al pueblo. Las áreas periféricas no tienen acceso. Reya guardó silencio un momento con la textura de algo siendo tomado en serio. Tengo primos cerca de esas tierras, dijo. 3 sobrinas y un sobrino menores de 8 años. Una pausa. Tengo opiniones considerables sobre lo que esos niños necesitan. Asumí que tenías opiniones. Tengo opiniones con detalle específico, dijo Reya, en el tono de alguien aclarando la calidad de lo que ofrecía. Sobre materiales, sobre la programación de instrucción alrededor del calendario agrícola, sobre lo que el administrador debería priorizar en la primera temporada, y sobre el hombre en el pueblo más cercano que manejará las entregas de suministros y que necesitará orientación clara sobre expectativas. Sabia la miró. ¿Me ayudarás a formalizarlo?, dijo ella. Reya puso las manos detrás de la espalda con la postura de alguien aceptando una comisión que ha estado esperando recibir. Empezaré esta tarde. La formalización de la dotación de la escuela tomó la mayor parte de una semana. Las opiniones detalladas de Reya proporcionaron la estructura. Sabia proporcionó el marco legal, con ayuda de la consejera del castillo que había, tras la sesión, tratado a Sabia con la cortesía particular de alguien que ha visto a una persona manejarse bien en una situación difícil y ha archivado la observación. Las familias agrícolas del valle fueron nombradas copartícipes por un documento que a Sabia le tomó 3 intentos redactar como quería. No caridad, no regalo, sino propiedad compartida de algo que debería haber sido accesible para todos desde siempre. Se nombró un administrador. Se estableció un calendario de mensajería. Se arregló la primera entrega de suministros con el hombre del pueblo más cercano, sobre quien Reya había obtenido una evaluación minuciosa en el curso de la correspondencia de una sola tarde. 3 noches después de que los papeles fueron firmados y enviados, el castillo estaba en su quietud tardía. La cocina había cerrado. Las transiciones de guardia se habían hecho. El edificio se estaba asentando en sus sonidos nocturnos. El registro bajo que tenía cuando la actividad del día terminaba y la piedra podía volver a su propia conversación. Ella fue al jardín interior porque no había querido regresar de inmediato a la habitación del pasillo este, y el jardín tenía aire abierto, y el jardín era, después de 3 meses, el lugar donde podía escuchar el sonido completo de donde estaba. Barn entró por la puerta baja en el extremo norte del jardín unos minutos después de que ella llegara. Teu ya estaba en la puerta principal. Lo había escuchado llegar antes de entrar, la cualidad particular de su respiración desde esa posición. Ella se sentó en el banco de piedra cerca del camino central y escuchó los sonidos del jardín organizarse a su alrededor. El viento moviéndose sobre el muro exterior en un patrón particular que tenía que ver con la altura del muro y la dirección del jardín. Un carbón cambiando en el brasero cerca de la puerta norte. El sonido medido de la respiración de Teu desde la puerta. La respiración de Barn más cerca. Escuchó los pasos de Kylen en el pasaje norte antes de que llegara por la entrada. El sonido específico de su caminar. Lo había catalogado sin planearlo, de la manera en que catalogas sonidos que afectan tu entorno. Entró al jardín y se detuvo en el borde del camino central sin moverse directamente hacia ella, de la manera en que él siempre ocupaba el espacio, tomando exactamente lo que era suyo sin alcance adicional.
Los documentos de la escuela, dijo él, y luego dejó que el tema se asentara. Luego, ¿qué quería tu madre para esas tierras antes de todo lo demás? Ella lo miró. Lo miró de la manera en que había aprendido a mirar las cosas en este castillo. Del todo, sin la atención lateral de alguien midiendo peligro. La pregunta no era administrativa, no era legal. Estaba detrás de todo eso, en el lugar donde la cosa real vivía, y él la había preguntado directamente. Nadie la había preguntado. Ni los consejeros, ni el administrador, ni Reya con sus opiniones detalladas. Habían preguntado sobre transferencia, sobre gestión, sobre lo que ella pensaba hacer. Nadie había preguntado lo que su madre había querido. Nadie se había movido detrás del documento a la persona que había escrito la línea en la tela. Consideró la pregunta durante mucho tiempo. El jardín sostenía la quietud de un lugar que no requería velocidad de nada en él. Ella quería que yo tuviera un lugar que fuera mío, dijo finalmente. No algo que hubiera ganado, algo que fuera simplemente mío porque yo existía, porque ella había hecho los arreglos para que lo fuera. Quería que yo pudiera pararme en algún lugar y saber que aguantaba. Kaylin guardó silencio un momento que tenía peso en vez de ausencia. Y tienes eso. El gesto que hizo fue pequeño, no hacia el horizonte en dirección a las tierras del valle, no hacia las torres del castillo. Una leve indicación del espacio inmediatamente a su alrededor. El jardín, el sonido de Teu en la puerta, la respiración de Varn a sus pies, la acústica específica de este rincón particular, de este edificio particular, a esta hora particular. El sonido de un lugar específico y real que no iba a ninguna parte. Lo escuchó. Escuchó el espacio que él indicó con la atención plena que traía a todo. El patrón particular del viento sobre ese muro, el carbón cambiando, la respiración de los lobos, el sonido muy distante de la ciudad más allá del castillo que había aprendido a escuchar debajo de todo lo demás, de la manera en que escuchas un río debajo de los sonidos de un pueblo, si sabes escuchar. Cuando pregunté si podías quedarte, dijo ella, esa mañana en el pasillo, fue la primera vez que había pedido algo desde que mi madre murió. La declaración llegó a la quietud y se quedó allí. No lo sabía, dijo él, después de un momento. Entonces, yo no sabía que lo iba a decir, dijo ella. Solo sabía que era verdad. Lo escuchó cambiar de postura. No hacia ella, no lejos, solo el ajuste de una persona recibiendo algo y dándole su peso completo antes de responder. Cuando habló, fue con la precisión cuidadosa de alguien eligiendo la honestidad sobre la opción más fácil, lo cual era su propio tipo de sonido. He tenido razones para irme, dijo él. Siempre he tenido razones para irme. Era más simple seguir teniéndolas que mirar lo que la partida estaba evitando. Una pausa. No había encontrado una razón que hiciera de quedarse la respuesta. El vínculo entre ellos, la conexión de almas, el lazo ancestral, la cosa de la que ella había sido consciente como un sonido en el borde mismo del oído durante 3 meses, justo más allá del rango donde podía nombrarlo, no fue un solo momento. Ella lo entendía ahora. Era acumulación. El sonido específico de una decisión tomada en un pasillo antes del amanecer. La cualidad de una pregunta que preguntaba sobre su querer antes que cualquier otra cosa. La manera en que preguntó qué había querido su madre. La manera en que se quedó a la distancia correcta hasta que ella entendió que la distancia no era ausencia, sino respeto por el espacio que ella necesitaba cruzar sola. 2 personas que habían aprendido la misma estrategia de supervivencia desde ángulos opuestos. Ella había aprendido a no pedir, porque pedir mostraba necesidad, y la necesidad le daba a la otra persona el poder del rechazo. Él había aprendido a irse, porque irse era la cosa que podía completar, y la completud era más segura que la alternativa. 2 modos de gestionar la misma cosa fundamental, el mismo silencio en el centro de cada uno, con forma diferente. El vínculo se asentó de la manera en que la noche se asienta en un jardín, sin anuncio, sin drama. Simplemente presente. Porque las condiciones para él se habían acumulado durante días y semanas y sonidos específicos, cada uno añadiendo su peso hasta que el total fue suficiente para ser reconocido. Pensó en el pasillo a las 5 de la mañana.
Pensó en el sonido de la partida pospuesta, los soldados deteniéndose, el equipaje sin moverse, la acústica de mañana de partida del castillo convirtiéndose de repente en otra cosa. Pensó en la biblioteca y la quietud de sonido absorbido del papel y la madera vieja alrededor de dos palabras que no requerían ceremonia. Pensó en la sala de planificación, su propio relato en el aire resonante, y Barnes sentado a sus pies antes de que ella hubiera terminado. Pensó en la confrontación del pasillo y el sonido de Kellen llegando detrás de Drev sin anuncio, simplemente allí, de la manera en que algo que pertenece a un lugar está allí. Había estado escuchando durante 3 meses para aprender este lugar. No había sabido que también estaba escuchando para aprender a una persona. Varn exhaló desde el suelo a sus pies. Theo hizo el sonido bajo de reconocimiento desde la puerta. Ella no tenía nombre para el silencio que siguió. No había aprendido a nombrar esta categoría todavía, pero había aprendido, en 3 meses de escucha cuidadosa, que nombrar no siempre era el primer requisito. A veces escuchar era suficiente. A veces escuchar era lo más importante. Y el nombre podía venir después, cuando la cosa fuera conocida, lo bastante para necesitar uno. Las aves nocturnas más allá del muro exterior hicieron su sonido bajo, el que significaba que la parte profunda de la noche había llegado. El fuego en el brasero del jardín cambió y luego se estabilizó. Theo respiraba en la puerta. Varn respiraba a sus pies. Kellen estaba quieto. El jardín era todo lo que era cada noche, excepto que esa noche contenía algo más, algo que se había estado acumulando durante 3 meses y que ahora había sido nombrado entre 2 personas de la manera en que las cosas son nombradas cuando ambas conocen la palabra y la han estado evitando con cuidado. Ella aprendería ese nombre. Tenía tiempo. Los informes mensuales de la escuela del Valle d'Urn llegaron con el mensajero en cada luna llena durante la primavera y hasta el verano. La letra formal del administrador, precisa, económica, la mano de alguien entrenado para transmitir información sin comentario, se volvió, para el 3er mes, ligeramente menos formal. Pequeños cambios en el fraseo. Una nota añadida tras las cifras de inscripción sobre la calidad de atención que los alumnos mayores daban a las sesiones de la tarde, lo cual no era información requerida pero que él había incluido porque parecía relevante para alguien que querría saberlo. Para el 4.º mes, la inscripción había crecido de 12 a 23. El contacto de Reya en el pueblo más cercano había resuelto el problema de suministros. Reya lo informó con la satisfacción de alguien que sabía que él lo haría. 2 de las familias agrícolas escribieron directamente a Sabia. Cartas dirigidas a ella en el castillo, no a ningún título administrativo, solo a su nombre. La hija mayor de una familia había aprendido a leer y estaba enseñando a sus hermanos menores en las tardes después del día de trabajo. La otra familia escribió para decir que su hijo menor había sido seleccionado para la instrucción avanzada que el administrador había organizado para los alumnos más comprometidos. ¿Y podría ella transmitir su gratitud a quien hubiera tomado la decisión de ofrecerla? Leyó esas cartas 2 veces cada una. La segunda lectura no fue para comprensión. Fue para escuchar lo que había en ellas más allá de las palabras. La cualidad específica de una carta escrita por alguien que no está acostumbrado a escribir cartas, donde la letra lleva la vacilación y el esfuerzo y la seriedad de alguien que decidió que valía la pena el trabajo de poner algo por escrito. La letra de su madre tenía esa cualidad. No había sabido que la estaba buscando hasta que la encontró en la carta de otra persona en una tarde de luna llena en el jardín interior. Leía estas cartas en el jardín en las tardes. El jardín se había convertido en el lugar al que iba cuando necesitaba escuchar las cosas con claridad, cuando la piedra de los pasillos interiores se sentía demasiado cercana. Varn solía estar allí. Theo solía estar en la puerta. Kellen llegaba desde el pasaje norte con frecuencia suficiente para que ella hubiera dejado de pensar en sus pasos como algo hacia qué orientarse y hubiera empezado a pensarlos de la manera en que pensaba los otros sonidos del edificio, parte de la voz regular del lugar. No había desaprendido el hábito de la quietud. No creía que lo haría. 3 meses de atención cuidadosa a lo que los sonidos significaban, 3 años antes de eso de la misma práctica, habían moldeado su escucha
en algo que era simplemente parte de cómo se movía por el mundo. Siempre sería la persona que escuchaba la cosa detrás de la cosa, el cambio de tono en una voz antes de que las palabras cambiaran. La cualidad de una puerta cerrándose versus una puerta siendo cerrada. El sonido de una habitación después de una decisión versus una habitación esperando una. Había construido esa habilidad porque la necesitaba para sobrevivir. La había conservado porque resultó ser una de las cosas más útiles que poseía. La llevó al jardín y a la sala del consejo y al pasillo a las 5 de la mañana y no le había fallado ni una vez. De hecho, había sido la cosa que le dijo la verdad antes de que llegaran las palabras. La cosa que decía, este silencio es diferente. Este es el tipo que se mueve hacia ti. Pero había aprendido algo. Su madre lo había sabido e intentado dejárselo de la mejor manera disponible. En la tela, en su propia letra, en las palabras muy precisas, para el día en que necesites saber que tienes el derecho. No, tendrás derechos. No, aquí está lo que se te debe. Simplemente, el día vendrá en que saber que tienes el derecho es lo que necesitas. Y esto es para ese día. El jardín en la noche sostenía ese conocimiento. Lo sostenía en la cualidad particular de aire que era suya. No el aire frío de piedra de los pasillos, no el aire cálido de cocina del ala norte, sino algo que tenía la profundidad del cielo abierto y la edad de los muros viejos, y el sonido de 2 lobos grandes respirando en sus puestos. Ella se sentó en él y dejó que los sonidos hicieran lo que siempre habían hecho por ella, decirle dónde estaba. Estaba aquí, estaba específicamente aquí. Si alguna vez has sostenido una palabra dentro de ti, la palabra que era demasiado de ti para arriesgarla, la que mostraba el borde de lo que necesitabas, y la dejaste salir en un pasillo antes del amanecer, no porque lo decidieras, sino porque habías llegado al momento en que sostenerla ya no era posible. Sabes lo que Sabia sabía. Y si alguna vez te has preguntado si pedir valía lo que costaba, si la exposición valía el riesgo del rechazo, esta historia es la respuesta a esa pregunta. Ella pidió. Y todo lo que vino después vino de esa palabra. ¿Cuándo fue la última vez que pediste algo que de verdad querías? Déjalo en los comentarios. La Alcateia está escuchando. Y no estás sola en el pedir. La próxima leyenda en este mundo de poder y vínculos ya está allí para ti. Otra historia esperando ser encontrada, donde empieza donde ésta termina. Está allí. Ve a encontrarla.